Hola a todos, esperando que se encuentren muy bien, vamos a continuar con la clase número 5, siguiendo con la introducción a la programación. En esta clase vamos a hablar particularmente del ciclo while o bucle while. El objetivo es que podamos comprender el bucle while y cómo aplicarlo. Bueno, antes de comenzar vamos a realizar los ejercicios de la clase pasada. ¿Ya? En este caso teníamos que hacer el ejercicio que lo tengo aquí, creo que era este. Claro, este es. Entonces lo voy a copiar. Lo vamos a copiar ahí. Y lo vamos a pegar acá. ¿Ya? Esto fue lo que vimos en la clase pasada, donde nosotros teníamos que ingresar dos números, ¿cierto? En N1 y N2. La variable opción iba a ser la que ingresaba el usuario y el resultado calculaba la operación, ¿cierto? Habíamos utilizado un switch. En el caso de switch podíamos disponer distintos casos dependiendo de lo que ponga el usuario. En este caso el usuario tenía que ingresar o uno o dos, ¿cierto? Por eso estos dos casos. Ahora, ustedes lo que tenían que hacer era relativamente sencillo, ¿cierto? Donde tenían que agregar otros tres casos más, que era la multiplicación, la división y el módulo. Entonces, hagámoslo rápidamente en este código. Ahora, las opciones, ¿cierto? Se alargan, ya no van a ser 2, sino que van a ser 5. Ya, entonces acá vamos a ir modificando esto. Aquí tenemos 3, acá tenemos 4 y acá tenemos 5. Entonces tenemos suma, resta, multiplicación. Acá tenemos división. Y acá tenemos módulo. Ahí. Bien. Entonces acá también tenemos 5 casos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Acá tenemos suma, resta. Aquí sería multiplicación. Acá sería división. Y acá sería el módulo. ¿Dónde está? Ahí está. Eso sería. Ya, entonces dependiendo de lo que nos salga, de la opción que nosotros elijamos, va a ser el resultado que sale. Bueno, voy a sacar esto. Ahí, ingresa dos números, ¿cierto? Voy a ingresar el 8 y el 6. Voy a elegir, por ejemplo, la opción 3. 6 por 8, 48. ¿Ya? Lo mismo va a suceder para la división y lo mismo para el módulo. Entonces con eso estaríamos ok. La idea es que ustedes realicen el ejercicio y prueben todos los casos posibles. Bueno, en el caso también habíamos visto los números flotantes. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Es que para el tema de la división, entonces resultado, o sea que solamente op sea entero. Ahí. Y estos de acá sean flotantes. O del tipo double, ¿cierto? En el caso de que yo quiera poner una división. A ver, ¿qué pasó acá? Bueno, el módulo tiene que ser entero, así es que no me queda de otra que transformarlo entero. Por esto lo vamos a hacer así. ¿Ya? Esa sería como la solución. Ya no, el módulo tiene que ser un número entero. Ya. Entonces ingreso dos números. O sea, el 8 y el 3, por decir algo. Entonces ahora voy a dividir y ahí me da el resultado en decimal. ¿Ok?
Y los números en módulo tienen que ser enteros sí o sí. ¿Ya? Esa sería como la solución rápida. ¿Ok? Vamos con el siguiente. El otro decía que realicemos el ejercicio de resumen. Bueno, el ejercicio de resumen era este. Entonces nos vamos a basar en estos rangos de 0 a 1, de 1 a 5, de 5 a 9, de 9 a 13, de 13 a 18, de 18 a 40, de 40 a 65, de 65 habíamos dejado creo que hasta 120. Entonces hagámoslo rapidito, po. Hagámoslo rápido. Ese código estaba guardado. Creo que era este. O este de acá. Este. Ya, pero lo vamos a hacer con los operadores lógicos. Entonces este código lo voy a guardar. Si en algún momento lo llegamos a necesitar, se va a poner control X y lo vamos a comentar aquí. Ahí está guardado. Bien, entonces nos vamos a ayudar de este código para hacer esos rangos. Entonces primero va de 0 hasta menor a 1. Entonces voy a poner si edad. Bueno, vamos a copiar esta aprovechando el vuelo ahí para que no nos demoremos tanto. Y hacer esto lo más rápido posible. Si edad es mayor o igual a 0. Y vamos a utilizar el operador AND. Y edad es menor. En este caso, a 1 era un bebé, ¿cierto? Esto yo lo puedo poner, si quiero en flotante, si es que escribo 0.5 por ejemplo, aquí no me queda otra que escribir 0. Entonces, lo vamos a dejar así por el momento. Ya, ahora esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. Bueno, antes de eso voy a escribir el mensaje. ¿Qué pasa aquí? Ahí. Se va a escribir cout. Esto era bebé. Ahí. Ya, esto lo vamos a copiar varias veces para hacerlo rapidito. Pero antes de esto sería un else if con operador lógico. Estamos haciendo esto mismo, pero estamos siendo totalmente claros en colocar estos rangos tal cual como están acá. ¿Cierto? Creo que se va a hacer un poco más fácil entender este código. Entonces esta línea de código la voy a copiar y la voy a pegar y después le voy cambiando los rangos nomás. Para que se haga más fácil. Ahí, no sé cuántos rangos eran. Hay otro por si acaso. Ya, entonces teníamos bebé, después venía infante. ¿Cierto? Como está acá. Ahí si nos ayudamos de esto. Después venía niñez. Después venía preadolescente. Después venía adolescente. Después venía adulto joven. Adulto mayor y vejez. Entonces ahí estaríamos. Adulto mayor y vejez. Ahí. Y entonces cambiamos los rangos. De 0 a 1. Después el otro era desde 1 hasta 5. ¿Cierto? El otro era desde 5 hasta 9. El otro era desde 9 hasta 13. Ahí. El otro era desde 13 hasta 18. O sea, hasta uno menor de 18. Después de 18 a 40. Tremendo salto que se pega ahí. Después de 40 a 65. Después hemos dicho de 65 hasta 120. Ahí. ¿Ya? Y por último había el fuera de rango, ¿cierto? Si es que ingresaban un dato que esté fuera de esos rangos. Entonces hagamos la prueba rápidamente. Entonces tengo de 0 a 65, voy a poner, no sé, a ver, entre acá, un adulto joven, voy a poner 35. Adulto joven, ¿se dan cuenta? Entonces tenemos lo mismo que hicimos la clase pasada con los else if, pero además agregamos
los operadores para que esto sea tal vez mucho más entendible que esto. ¿Ya? O sea, esto se entiende, pero esto se entiende mucho más porque estoy definiendo exactamente el rango que quiero evaluar. ¿Ok? Entonces, este código nuevamente lo vamos a guardar porque puede ser de utilidad. Control X y lo guardamos aquí al final. Listo. Ya, entonces ahora vamos a continuar con lo que nos corresponde, que sería la clase 5. Ahí resumimos la clase pasada, ahora vamos a ir con los bucles o ciclos. Un bucle ejecuta repetidamente un conjunto de declaraciones hasta que una condición en particular sea satisfecha. Una declaración de bucle while ejecutará repetidamente una declaración objetivo mientras que una condición dada permanezca verdadera. ¿Ya? Esta sería la sintaxis del bucle. Y acá me está diciendo de que si la condición se cumple, entonces este bucle se va a ejecutar indefinidamente hasta que esta condición sea falsa. ¿Ya? De lo contrario, declaración se va a ejecutar hasta que, si es que, por ejemplo, aquí yo pongo true, esto va a ser infinito. Va a estar día y noche ahí dando vueltas hasta que yo le diga que pare. ¿Ya? Así de drástica es la cosa. Entonces acá dice, aquí se ha creado un ciclo infinito ya que la condición siempre será verdadera. Por lo tanto, la variable c siempre irá en aumento, lo que les dije. Entonces aquí yo a propósito puse que while la condición iba a ser true. O sea, ahí nada lo va a cambiar. Siempre va a ser verdadero. Y c parte en cero. Y cuando se cumple, ¿cierto? Envía un mensaje con C++, que esto se acuerdan lo que significaba que iba a aumentar de uno en uno. Este era un incremento de uno en uno. Entonces, en el momento en que yo pausé la pantalla, tomé una foto, C estaba valiendo 95.900 y algo, ¿cierto? ¿Hasta dónde va a llegar esto? Bueno, tiene un límite. Obviamente, cada variable tiene un límite, por ejemplo, para almacenar un número entero, como es de tipo int, disponemos de 4 bytes en la memoria. ¿Ya? Entonces, como cada byte tiene 8 bits, 4 por 8 serían 32 bits. Lo que significa que esa variable puede alojar la cantidad de 2 elevado a la 32, que serían 4.000 millones de valores. ¿Ok? Son muchos valores. Pero en el caso de que esto vaya aumentando, va a llegar hasta 4.000 millones y algo, y después ya esa variable va a dejar de valer. O sea, probablemente arroje un 0 acá, cuando llegue al límite de este valor. ¿Ya? En el caso de que sean valores positivos, o sea, de que sea unsigned, ¿cierto? Como lo vimos en la clase pasada. Pero si es una variable normal, cuando yo coloco una variable de tipo int sin especificar el signo, entonces esa variable va a tomar valores desde menos la mitad de esto, desde menos 2.000 millones hasta 2.000 millones menos 1, ¿cierto? Debido al 0. Bien, espero que se haya entendido esa parte. Acá dice entonces, en el momento en que la declaración es falsa, el control sobre el programa es cambiado a la línea que sigue inmediatamente después del ciclo. ¿Ya? Entonces, cuando esto se hace falso, ya no ejecuta la línea de código y se pasa a la siguiente. Entonces, este programita, por ejemplo, ya delimita que tiene que llegarse hasta 6 nomás porque después se sale. Entonces acá C vale 1, va a ir aumentando en 1, después va a valer 2, va a valer 3, va a seguir aumentándose 4, 5, y cuando C vale 6, aquí se pregunta, ¿cierto? Que no se cumple la condición, porque 6 no es menor a 6, entonces no se ejecuta esta línea y el programa de aquí se pega un salto para acá, ¿ya? Después acá tenemos el ejemplo anterior, ejecutado en el Visual Studio, ¿cierto? El mismo ejemplo, con lo que arroja a su salida. En este caso solamente va a arrojar los valores desde 1 hasta 5. ¿Cierto? Claro. En el caso de que C vale 5 aquí, va a valer 6, por ende ya se sale directamente y no ejecuta ninguna línea de acá. Bien. Acá, por ejemplo, hay otra forma de escribir esto, pero acá va aumentando de 3 en 3. O sea, le va sumando 3 al valor de C. En este caso, como C vale 1,
Si C vale 1, esto significa que 1 se le va a sumar 3, o sea, va a ser 4 asignado a C. O sea, C va a cambiar de 1, después va a valer 4, después sería 4 más 3, ¿cierto? Va a valer 7 y así sucesivamente va a ir aumentando de 3 en 3. Por ende, acá los valores que me deberá demostrar son solamente 2, ¿cierto? Va a ser el 1 el que me va a mostrar y después va a ser el 4. Después va a valer 7, no se va a cumplir la condición, no me muestra ningún otro valor, ¿ya? Como está acá en el ejemplo. Entonces aquí en el ejemplo yo tengo, claro, que C vale la misma forma anterior, ¿cierto? Escrito de una forma más entendible, que sería que 1 se le suma 3 y esa suma, que sería 4, se le asigna a C nuevamente y así se va ejecutando el código. Hagamos este ejemplito, pues. Ahí estaría entonces. Evaluemos. Entonces de puro, ¿cierto? Coloqué el punto de evaluación y acá vamos avanzando. Entonces tenemos que C vale 1, se cumple la condición. Ahora fíjense que C vale 1, más 3 va a ser 4. En la siguiente, C vale 4. Ahí está. Lo podemos ver aquí abajo igual. Entonces, se cumple la condición. Pero ahora C, fíjense que C vale 7, entonces ya se va a salir. Fíjense cómo se ha salido. Y el mensaje de salida es 1 y 4. ¿Ya? Ahí estaría el mismo ejercicio que estaba escrito aquí. Bien. Entonces ahora vamos a darle un uso al while. Un bucle puede ser utilizado para obtener múltiples entradas de un usuario. Vamos a crear un programa para que permita al usuario ingresar 5 números, almacenando cada número en una variable. Ya, acá una cosa. Nosotros vamos a crear una variable, ¿cierto? Y esta variable que se llamaba C ahora se va a llamar num, que va a ser lo mismo, y el usuario va a ingresar valores a esta variable. Ahora, ¿cuál es el problema acá? Nosotros todavía no hemos visto arreglos, ¿ya? En Array ya vamos a poder hacer lo siguiente, de que cada valor que el usuario ingrese se va a guardar en un arreglo, ¿ya? Entonces, ahora esto, ¿qué va a pasar? El usuario ingresa un número, se guarda en variable, pero cuando vuelva a ingresar otro número se va a sobreescribir, ¿ya? Por eso el nombre, ¿cierto? Variable, porque va a ir variando cada vez que el usuario ingrese un número. Entonces no tiene mucho sentido. Ahora, sí tiene sentido cuando realicemos operaciones con los valores que va ingresando el usuario, ¿ya? Que en este caso nosotros vamos a realizar una suma de esos valores. Pero veamos, pues, cómo podemos hacer que este programita sea más amigable. Acá, por ejemplo, yo hice el intento de que se entienda lo que está pasando. Miren acá, está la variable num que vale 1, ¿cierto? La variable que va a ser los valores que ingresa el usuario. Acá le puso un mensaje, ingresa 5 números. Posteriormente, la evaluación esta, C menor a 6, va a hacer la misma cantidad de ciclos que C menor o igual a 5 o num menor o igual a 5. ¿Ya? Entonces acá el usuario ingresa la variable, después le dice un mensaje, el valor, en este caso cuando parte num, parte en 1, ¿cierto? Entonces como que le está diciendo el primer valor que ingresaste es, y posteriormente le dice el valor que ingresó. En este caso, si yo ingreso 33, le dice el primer valor es 33, el segundo valor es 58. Y así sucesivamente. Hasta que num vale 5. Cuando vale 5, ahí yo le digo, gracias por ingresar los 5 números. ¿Ya? Y ahí terminaría el programa. Porque como vale 5, después va a valer 6 y no se cumple esta condición, por ende se sale del ciclo. ¿Ya? Entonces intentemos escribir este programa. Entonces aquí voy a cambiarle el nombre a esto. Fíjense que hice clic derecho sobre la variable y le voy a poner num.
para que sea igual al programa de ejemplo. Ahí veo la vista previa, cómo va a quedar, aplicar. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que es fácil? Entonces, ¿qué tenemos? Vamos mirando. Tenemos variable. Voy a escribirlo primero, ¿ya? Ya, entonces ahí tendría el programa que estaba escrito acá. Ya, entonces tenemos acá, ingresa 5 números. Voy a ingresar el 2, el 2, el 2, el 2 y el 2. Como son 5, el valor de resultado deberá ser 10. Ah, no, pues todavía no estoy sumando. Simplemente me está diciendo el valor 1 es 2. A ver, voy a hacerlo con otros números. Ya. Aquí, por ejemplo, voy a ingresar el 8. Entonces me dice el valor 1 es 8. O el primer valor es 8. El 3. El segundo valor es 3. El tercer valor es 9. El 50. El cuarto valor es 50. Y el quinto valor es 54. ¿Ya? Entonces ahí estoy alojando el valor que ingresa el usuario en variable. Solamente que aquí se está sobreescribiendo. Excelente. Vamos entonces acá. Dice, ahora vamos a modificar nuestro código para calcular la suma de los números ingresados. Fíjense que aquí ha aparecido una nueva variable que se llama total. Total va a ser la variable que acumulará los valores de variable. Fíjense acá. Cuando el usuario ingresa un valor, por ejemplo, imaginemos que ingresa el 2. Entonces variable vale 2. Si variable vale 2 y total parte en 0, esto siempre tiene que ser así, tiene que partir en 0 para que acumule los valores, ¿cierto? Entonces 0 más 2 va a ser 2. Eso se le asigna a total y total vale 2. Si después el usuario ingresa el 3, por ejemplo, entonces tengo que total valía 2, ahora variable vale 3, la suma es 5 y ese 5 se lo asigna a total. Y así sucesivamente según la cantidad de ciclos que se realicen. Escribamos este código y lo analizamos. Entonces esto lo cierro. Esto también lo cerramos. Eso igual. Entonces este código no es necesario guardarlo. Igual lo vamos a guardar por si acaso. No sabemos si lo vamos a utilizar en algún momento. Ahí lo dejamos. Ya, y ahora voy a escribir el código que está aquí. Ya, entonces acá tenemos el código. Entonces, si nos damos cuenta, fíjense que voy a evaluar total, de puro. Bueno, acá tengo que ingresar los valores, ¿cierto? Son 5 valores. Entonces voy a ingresar el 3,
Fíjense lo que va a pasar acá. Variable vale 3, total vale 0. En este caso total vale 3. Ahora ingreso otro valor. Voy a ingresar el 4. Aprieto Enter. Entonces variable vale 4, ¿cierto? Total vale 3. Más 4 se lo va a asignar a total. Y si se fijan, total está acumulando los valores. ¿Ya? Entonces lo único que falta a este código es agregarle el mensaje, este mensaje de acá, para que sea un programa un tanto más amigable, ¿cierto? Donde nos diga que ingrese los números, ¿cierto? Después que nos diga la suma de los números es casi lo mismo que teníamos acá, este código de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí voy a poner esto. Vamos a poner el mensaje de la suma directamente. Y vamos a poner el mensaje de este de acá. Lo vamos a dejar acá. Ingresa 5 números, ingresa un número del usuario y posteriormente le dice la suma. Entonces hagamos la prueba. Ya, ingresa 5 números. El 2, el 2, el 2, el 2 y el 2. Gracias por ingresar los 5 números. No, tiene que decir la suma es. Gracias. La suma es. Y aquí tengo que agregar la variable. O sea, el total, perdón. Ahora sí. Como total fue acumulando los valores. Vamos de nuevo. Ahí está. Entonces la suma es. Ah, pero se agregó esto de acá. Ahí está. ¿Ya? Veamos con otros números. Por ejemplo, 56, 69, 58, 46 y el 32. Gracias, la suma es 261. Se dieron cuenta con un while. Estamos sumando con un while. ¿Ya? Entonces eso, les recomiendo que lo hagan y vayan evaluando. Si tienen dudas, evalúen, vayan entendiendo el código. Es importante que vayan de a poco masticando esto porque es muy utilizado en programación y tienen que entenderlo. ¿Ya? Si no lo entienden con esta aplicación, con esta explicación, háganlo ustedes, evalúenlo, busquen igual en otras fuentes la explicación del ciclo while. ¿Ya? Pero es importante, es súper importante. A veces uno dice, ¿esto en qué lo voy a utilizar? Es que sí tiene utilidad. De hecho, más adelante vamos a hacer un sintetizador. ¿Ya? Entonces vamos a tener que presionar teclas para que suene el sonido. Entonces es importante el ciclo while para que podamos escuchar ese sonido en tiempo real. ¿Ya? Bien. Vamos a ver qué hay acá. Entonces hicimos esto, ¿cierto? Eso ya está hecho. Nos vamos acá, dice ciclo while anidado. Ah, esto es más importante todavía. Acá hicimos un while anidado donde se ha creado una variable booleana. Fíjense acá, bool, la variable se llama boolean, es verdadera, por ende este while se va a cumplir. Ejecuta el mismo código que acabamos de hacer, ¿cierto? Nos dice la suma y después dice, le da la opción al usuario. Fíjense, si desea salir, ingresa 0, ¿ya? De lo contrario 1. O sea, el usuario decide. Una vez que suma, tal vez quiere seguir sumando, entonces pone 1 y vuelve a sumar. En el caso de que quiera salir, pone 0 y sale el programa, ya que 0 en booleano significa falso y 1 en booleano significa verdadero. ¿Ok? Entonces, si es que ingresa 1, eso se lo pasa a booleano, booleano vale 1,
Y lo que estoy haciendo acá es como se cumple la condición, ¿cierto? Si booleano es verdadero, entonces la condición esta es verdadera, evalúa, o sea, perdón, lo que hace es reinicializar la variable porque total parte en cero, claro, pero después total vale, no sé, por la suma, supongamos que valió 33. Entonces, total va a seguir acumulando valores, pues entonces tengo que decirle ya, como ya terminaste y vaya a hacer otra suma, entonces ahora total que valga cero, y como num fue aumentando también, tengo que decirle ya, entonces vuelve al principio, ahora vuelve a valer uno, ¿ya? Hagamos estas modificaciones. Bien, entonces aquí escribimos el programa, ahora vamos a revisarlo, si funciona. Entonces se ingresa 5 números, el 3, 5, el 6, el 8, el 9. Gracias, la suma es 31. Me dice, si desea continuar, 1, salir 0. Deseo continuar, 1. Ya me hago la pregunta, ingresa 5 números. Gracias, la suma es 28, deseo continuar, deseo salir. ¿Ya? Y ahí se sale. ¿Se dan cuenta? Entonces, súper utilizado igual para ejecutar ciertas operaciones y no estar apagando y corriendo el programa para volver a probar, ¿cierto? Sino que basta con agregar el código que quiero ir evaluando en ciertas ocasiones y dejarlo dentro de otro while para que se ejecute indefinidamente hasta que el usuario decida. ¿Ya? Eso, recuerden siempre, si tienen dudas, no duden en preguntarme, comentar, ¿cierto? Si tienen alguna duda, ¿ya? Yo estoy acá para atender dudas y si es que no hay una forma de aclarar la duda rápidamente, entonces evaluar, ¿cierto? Punto a punto. Colocar un punto ahí, colocar un punto en el while, colocar un punto en el if, ¿cierto? Para que tratemos de descubrir si es que hay algún error, ¿ok? Si quieren que repita algún ejercicio, igual ahí tienen que comentar, enviarme un correo. Yo estoy totalmente a disposición de aclarar las dudas, ¿ok? Bien, estamos llegando ya casi al final con este ejercicio resuelto. Dice, retome el programa del resumen y aplique while para finalizarlo cuando el usuario decida. Ah, perfecto. Pues entonces yo voy a ir a agarrar el programa que lo tengo aquí mismo. Esto lo vamos a guardar, es importante. Control X. Lo dejamos por aquí. Ahí. Ya. Esto lo minimizamos y busquemos el programita que acabamos de hacer con los operadores. Este de acá. A este le vamos a aplicar un while. Entonces voy a copiarlo. Entonces antes de pegarlo voy a poner while. Lo mismo. Creo una variable booleana que sea igual a true. Listo. Entonces ahora voy a poner while. Escribo mi variable boolean y pego el código. ¿Ya? Ese era el del resumen, ¿cierto? Ese o el otro en realidad es cualquiera. Aquí voy a escribir, por ejemplo, a ver, aquí en realidad aquí no necesito evaluar, no necesito inicializar variables, así es que simplemente le pregunto al usuario, simplemente le digo esto, miren, esto de acá, lo que acabo de pedir acá, esto, el mensaje y era. Si desea continuar, entonces acá yo puedo agregar
A ver, déjenme ver si puedo agregar un endline aquí. Sí. Entonces, para que se pegue un salto de línea para ejecutar este mensaje. A ver, veamos si es verdad. Para que vayamos evaluando edades más rápido. Se voy a poner un 4. Infante. ¿Desea continuar? Por supuesto. Ingresa una edad. 98. ¿Desea continuar? Claro. Ingresa una edad. 34. Adulto joven. ¿Se dan cuenta? Entonces igual tiene cierta utilidad en este caso. Porque puedo ir evaluando rápidamente. 1. Infante. ¿Desea continuar? Sí. 0. Bebé. ¿Ya? Ahí voy evaluando, entonces estoy aplicando while para poder hacer que el programa sea más efectivo y no tenga que estar cerrando, compilando y perdiendo tiempo ahí. ¿Ya? Bien, y para finalizar, como siempre les dejo este ejercicio propuesto. Si saben hacer el primero, por ejemplo, lo otro, el segundo y el tercero lo van a poder hacer sin problema. Y después dice, aplique un while anidado hasta que el usuario decida cuándo finalizarlo. Ya, cualquiera de estos tienen que hacer exactamente lo mismo que yo hice acá, de colocar un while anidado. Eso, pues, esperando que les haya gustado este video, me despido, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Chao.